Hola, hola, queridos amigos, hermanos. Es una alegría poder saludarlos, saber que están asistiendo a este programa de estudio de la palabra de Dios. Es nuestro deseo profundizar en las verdades de la palabra de Dios para llevarlas a nuestro corazón y llevarlas también a nuestro estilo de vida, que ese es el propósito del estudio de la Biblia. No es solamente acumular conocimientos, sino el propósito es transformar nuestra vida de acuerdo a los moldes que la palabra de Dios nos presenta. Durante el trimestre estamos estudiando esta lección que ya se aproxima hasta el final, ¿no? Que titula La vida eterna, la muerte y la esperanza futura. Y en este trimestre, en esta semana hemos estudiado la lección que lleva por título Los engaños del tiempo del fin. Se habla acerca de los engaños, entonces estemos atentos para poder discernir cuáles son algunos de los engaños que están alrededor de nosotros, que intentan desligarnos de la verdad eterna que es la palabra de Dios. Bueno, mis queridos hermanos, entonces, en este momento a continuar con el estudio. Pero antes, recuerden ustedes, estamos ahora con estas preguntas de Kahoot, unas preguntas claves que nos permitirán consolidar nuestro aprendizaje. Les quiero decir también que vamos a tener estas preguntas en un link en la descripción del video. Es decir, vamos a compartir también las preguntas en la descripción del video y en la descripción del video usted podrá encontrar también el PowerPoint de esta presentación. Entonces podrá tener acceso entrando en las redes sociales y les animo también a que puedan colocar un like a este video y suscribirse para formar parte de esta comunidad de estudio de la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, vamos a empezar entonces el estudio de la palabra de Dios tal como lo encontramos en la lección de la escuela sabática. Vamos entonces por la parte de el motiva. En la parte del motiva queremos reflexionar acerca de un tema sumamente importante que es el tema de la verdad. Se está hablando acerca de los engaños del tiempo del fin. Pero la mejor manera de poder lidiar con los engaños que aparecerán es el poder estar bien fundamentados en la verdad. ¿Qué es lo que uno necesita para poder descubrir cuáles son los billetes falsos de 20 soles o los billetes falsos de 100 soles? ¿Cuál es la mejor manera que tú puedes prevenirte respecto de billetes falsos de 20 soles o billetes falsos de 50 soles, ¿no? Bueno, la mejor manera es que conozcas muy bien cómo son los billetes verdaderos de 20 soles y cómo son los billetes verdaderos de 100 soles. Conociendo bien el billete verdadero, entonces seguramente estarás más prevenido para no ser engañado con billetes falsos. Lo que existe primero entonces es la verdad y después viene la distorsión de la verdad. Es decir, primero, por ejemplo, aparecen los billetes verdaderos de 100 soles y después aparecen los falsificadores y quieren tener un billete falso de 100 soles. Primero aparece el verdadero y después aparece la falsificación. Estemos siempre atentos a eso. Primero aparece lo verdadero y después aparece la falsificación de eso. Sin embargo, acerca de la verdad, mis hermanos, hay una cantidad de personas que han reflexionado, porque uno dice, bueno, y entonces yo tengo una verdad, tú tienes otra verdad, aquel fulano tiene otra verdad, aquella señora tiene otra verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Dónde se encuentra la verdad? Hay incluso hasta una ilustración muy interesante que nos llega de la India, ¿no? Cuando hay un grupo de personas que están con los ojos vendados, no pueden ver, nunca han conocido un elefante, y entonces les dicen que describan a un elefante, pero con los ojos vendados. Y colocan a cada una de estas personas en un lugar diferente. Y entonces aquel que está cerca de los colmillos del elefante toca el colmillo y dice, el elefante es semejante a una lanza. Aquel que está en la trompa, toca la trompa y dice, el elefante parece una serpiente. O aquel que está cerca de las piernas del elefante, toca las piernas del elefante y dice, el elefante parece columnas, columnas y columnas muy recias, muy fuertes. Aquel que se encuentra cerca de la barriga del elefante y él dice así, el elefante es como un globo enorme, está sobre la tierra y flota.
Y entonces, y así cada uno, el que está con la cola diría, el elefante es como una soga, así es el elefante. Y entonces uno podría decir finalmente cómo es el elefante. Y uno podría preguntarse finalmente quién de ellos tiene la razón. Bueno, de alguna manera, cada uno de ellos tiene una visión parcial de la verdad. Y debido a eso es que cada uno, de acuerdo a la situación en la que se encuentra, describe el elefante y para él el elefante tiene determinada forma de acuerdo a la experiencia que ha tenido con el elefante, ¿no? Entonces uno podría decir que en la medida que tenemos contacto con la realidad, nos formamos una idea de la realidad. Pero como no tenemos contacto con toda la realidad, nuestra idea sobre la realidad es apenas una aproximación, es apenas una descripción de aquella parte de la realidad que nosotros conocemos, ¿no? Bueno, y sin embargo queda planteada la pregunta, entonces quiere decir que cada uno tiene su propia verdad. ¿O cuál es el criterio que uno tiene que usar para decidir qué es verdad y qué no es verdad? ¿Cuál es el criterio? ¿Yo cómo puedo determinar que algo es falso o que algo es verdadero? ¿Que algo es un engaño o que algo es verdadero? ¿Será que hay criterios para poder determinar qué es la verdad? Bueno, se ha reflexionado respecto a eso y hay diferentes respuestas que se han dado, ¿no? Por ejemplo, algunos dicen que la verdad es la correspondencia, la adecuación. ¿Qué significa esto de la correspondencia y la adecuación? Una cosa es lo que yo digo, y otra cosa es lo que está en la realidad. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, veo una manzana verde y una manzana roja. Eso, ante todo, primero es una frase. Veo una manzana verde y una manzana roja, ante todo es una frase. Es un grupo de palabras. Manzana es una palabra, verde es una palabra, roja es una palabra. Entonces yo digo, veo una manzana verde y una manzana roja, todo eso primero es una palabra. Ahora bien, ¿cuándo esa declaración mía se convierte en verdad? Cuando efectivamente en la realidad sobre mi mesa encuentro una manzana verde y una manzana roja. Entonces, mi declaración corresponde con lo que hay en la realidad. Eso se llama un criterio de verdad. Lo que yo digo tiene coincidencia, corresponde, se adecua con aquello que está en la realidad, ¿no? Entonces es un criterio de verdad. Ahora, no es el único que algunas personas han hablado acerca de este criterio. Por ejemplo, hay alguien que habla acerca de la verdad como evidencia. Es decir, aquello que mi mente me dice que tiene que ser verdadero, por intuición, yo digo y concluyo que es verdadero. Y entonces, si es verdadero, de acuerdo a lo que mi mente puede captar, entonces debo considerarlo verdadero. Vamos a, vamos a llegar a una conclusión con este dibujito que vemos aquí, ¿no es cierto? Yo puedo decir que la línea recta es la manera más corta en que un auto llegue hasta su casa, la línea recta, ¿no? Y que esa línea con curvas es la manera más larga que uno tiene para llegar hasta la casa. Entonces uno puede decir, pero ¿cuál es verdad? ¿Que la línea corta o la línea con curvas? Bueno, mi mente inmediatamente me dice, ¿no? Mi mente me dice, no, la recta, ¿no? Además, eso me lleva a una formulación matemática, ¿no? Que la recta viene a ser la línea, el espacio más corto entre dos puntos. Entonces ahí encuentro, y sí, esto debe ser. Mi mente me dice, no, definitivamente es más corto eso, ¿no? Por ejemplo, cuando yo hablo acerca de la casa y de la ventana, yo puedo decir, la casa es siempre más grande que sus ventanas. Es decir, el todo siempre es más grande que cualquiera de sus partes. Mi brazo es más pequeño que todo lo que yo soy, todo mi cuerpo, ¿no? Entonces, son verdades que inmediatamente yo tengo que aceptar. Mi mente me dice, sí, esto es evidente, esto es lógico, este es otro criterio de verdad. Ahora podemos saber, hay algunos que hablan de la verdad como coherencia, es decir, cuando se cumplen las leyes de la lógica, no se las infringe, el resultado viene a ser algo verdadero. Si cumplió al pie de la letra las leyes de la lógica, entonces tiene que ser verdadero. Todo esto es discutible, ¿eh? Todo esto es discutible, pero son maneras como se ha expresado la verdad.
Algunos ahora hablan acerca de la verdad como consenso. ¿Qué quiere decir? Algo es verdadero si es que todos nos ponemos de acuerdo en que eso sea verdadero. Por ejemplo, decimos, la pared es amarilla. Puede ser que la pared sea verde, pero todos en conjunto nos ponemos de acuerdo y decimos, esa pared es amarilla. ¿Ah? Entonces, que puede ser que, digamos, haya un padecimiento común o nos ponemos lentes, decir, para decir que sea amarilla, ¿no? Pero esa verdad se llega por consenso. Todos nosotros, no importa tanto lo que las cosas son, sino lo que nosotros decimos lo que las cosas son. Y esto tiene mucha implicancia en el campo, por ejemplo, de la sociología, de la política, ¿no? Que las cosas vienen a ser de acuerdo a lo que dice la mayoría. Y en algunos casos en de la ciencia también, ¿no? Porque las personas en en cierto momento van y muestran sus descubrimientos científicos, pero a veces no coinciden con lo que los hombres de ciencia dicen en general, ¿no? Y entonces a veces rechazan porque todavía el consenso de la ciencia no lo acepta. Y después a veces cambian eso, pero así se refiere a la verdad como consenso. Hay otro esquema de la verdad también, que es el hecho de no aceptar los datos, no aceptar los hechos, sino aceptar aquello que a mí me satisface interiormente, aquello que a mí me gusta. Es decir, no me gustan los hechos, no me gustan los datos, no me gustan las estadísticas, pero me gusta que la realidad sea de una manera diferente. Es lo que ahora se llama la posverdad, ¿no? No la verdad de los datos ni de las estadísticas, sino la verdad del corazón, de lo que a mí me gusta. Y entonces es el consenso que va esparciendo esto y lamentablemente también eso va eliminando hasta la posibilidad de encontrar la verdad a través de datos, estadísticas, sino simplemente de tratar de mover las emociones de las personas para que eso sea verdad en la mente de la gente. Entonces, en esta definición, lo que importa es que la verdad sea verdad en la mente de la gente, aun cuando no sea verdad en los datos objetivos de alguna realidad o de alguna ciencia, ¿no? Esto es lo que ahora se conoce como la posverdad. Pero, mis hermanos, ahora tenemos también otra definición. Es verdadero aquello que está de acuerdo con la palabra de Dios. Es decir, esta es la definición teológica, esta es la definición espiritual en relación con las cosas espirituales y en relación con la comprensión del mundo, en relación con la cosmovisión del mundo y de las cosas. Nosotros cristianos decimos que es aquello que está de acuerdo a la palabra de Dios. Si está en contra de la palabra de Dios, entonces debo desecharlo. No es verdad. Solo es verdad únicamente aquello que está de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Y ahora, ¿cuáles son esos principios? Yo tengo que estudiar la Biblia bajo ciertos principios de interpretación para que no le haga decir a la Biblia aquello que la Biblia no quiere decir. Bueno, mis hermanos, entonces ahora vamos a abordar el tema de las falsedades, porque se habla acerca de falsedades en la lección de la escuela sabática de esta semana. Vamos a ir entonces al Explorer. Miren ustedes lo que dice aquí, 2 Corintios 11, 14 y 15. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Aquí la palabra de Dios, el apóstol Pablo me presenta a Satanás como el maestro del engaño, porque él puede tornar aquello que es verdad establecida en la palabra de Dios en engaño en la cabeza de la gente. Lo que a Satanás le importa no es tanto que la verdad de las cosas sea verdad en la palabra de Dios. Él sabe que la verdad está en la palabra de Dios. Lo que a él le importa es lo que cree la gente en su cabeza. Que la gente pueda creer en las mentiras que él esparce como si fuesen verdad en la mente de la gente. Entonces es una conquista del corazón, es una conquista de la mente humana, porque lo que él quiere tornar es una distorsión completa y un ataque a la verdad de Dios. Lo que él importa es que sus falsedades, las falsedades de Satanás, sean verdades en la mente de la gente. Es la captura de la mente de la gente lo que a él le importa. Pero lo que a Dios le importa es el triunfo de la verdad. No quiere que sus hijos vivamos engañados.
Y respecto de este tema es lo que nosotros estamos viendo durante toda esta semana. Veamos la primera parte, mis hermanos, que nos habla acerca del misticismo. ¿Cómo es que podemos definir lo que es el misticismo, no? Bueno, el misticismo tiene que ver con una experiencia espiritual que surge de la creencia en que mi espíritu o mi mente o mis emociones se ponen en contacto con el espíritu, la mente y las emociones de Dios. Entonces yo tengo ahí una experiencia mística, una experiencia de éxtasis, extática, en el sentido de una experiencia de éxtasis. Y entonces hay algunas personas que creen que sus sentimientos, sus emociones son las que determinan qué es realmente lo que viene de Dios, ¿no? Si lloro, si tengo emociones, si entonces me siento motivado, interiormente me siento lleno, pleno, feliz, entonces esto es un indicativo que Dios está actuando en mi corazón. Entonces, ¿quién determina qué es lo verdadero y qué es lo falso? Según el misticismo, lo que me emociona y lo que me llena. Pero esa es una manera muy, pero muy peligrosa de determinar qué es lo verdadero. Miren, el Señor Jesucristo nos habla en Mateo 7. En los últimos versículos, Él nos habla acerca de la parábola del hombre insensato y el hombre prudente. ¿Recuerdan ustedes? En esa parábola, veamos el versículo 24, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Aquí encontramos, mis hermanos, un fundamento. El Señor Jesucristo está diciendo que debemos edificar la casa de nuestra vida, debemos fundamentar nuestra vida, nuestros sueños, nuestros planes en un fundamento sólido. Y ese fundamento sólido es Cristo, porque la roca es Jesucristo. En toda la palabra de Dios encontramos que la roca es Cristo. Entonces, cuando Él dice que debemos edificar nuestra casa sobre la roca, lo que está diciendo es, edifica tu vida, construye tus sueños, tus pensamientos, tus doctrinas y tu creencia, construyelas en la roca eterna que es el Señor Jesucristo. Y a Jesucristo lo encontramos a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo, ellas son las que dan testimonio de mí cuando habló acerca de las Escrituras. Así que cuando se dice que tenemos que fundar nuestra vida en Cristo, lo que se está diciendo es tenemos que fundamentar, tenemos que basar nuestra vida en los principios de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos habla acerca del Señor Jesucristo. Ahora, hay también, por otro lado, aquel insensato que edifica su casa sobre la arena. Y dice que cuando vinieron los vientos y las lluvias y golpearon contra aquella casa, cayó y fue grande su ruina. ¿Cuál era la razón? Estaba fundamentada en la arena. ¿Qué significa fundamentar en la arena? Cuando, por ejemplo, yo no fundamento mi vida, mi costumbre, mi creencia, mis sueños, mis proyectos, no los estoy fundamentando en la palabra de Dios, en el Señor Jesucristo, sino en las tradiciones, en lo que dice la gente, en lo que aprendí desde chiquito, en lo que dice la ciencia, hasta lo que dice la ciencia, ¿no? Porque la ciencia puede hoy decir una cosa y en 10 años decir otra diferente. Entonces no puedo fundamentar en cosas que cambian, porque entonces grande será mi ruina. No puedo fundamentar mi vida en mis sentimientos, ¿no? En mis emociones, porque mis emociones son variables también. Si hago eso, si yo actúo simplemente según emociones o según sentimientos, estoy fundamentando mi vida en la arena. Y cuando vengan los vientos de la vida, cuando vengan los ríos de la vida, se va a deshacer mis sueños, mis ilusiones, porque están fundamentadas en la arena. Y entonces ahora miren ustedes cómo en la palabra de Dios el Señor incluso nos habla de no fundamentar nuestra vida ni siquiera en lo que dicen otras personas acerca de Dios. Fundamenta tu vida en lo que dice la palabra de Dios, en lo que está escrito en la palabra de Dios, no en lo que digan otras personas acerca de Dios.
o lo que digan otras personas interpretando a veces de una manera inadecuada lo que dice la palabra de Dios. Leamos el texto bíblico, Mateo 7:22. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Puedes imaginar el grupo de personas que están hablando en aquel momento con el Señor Jesucristo y le están diciendo, Señor, nosotros hemos profetizado en tu nombre, Señor. Hemos hecho grandes milagros. Nosotros hemos echado fuera demonios. Hemos hecho tantas cosas maravillosas, tremendas, Señor. ¿Por qué no podemos formar parte de tu reino? El Señor Jesús les va a decir, mira, yo no os conozco. Apartaos de mí, obradores de maldad. Esto quiere decir que uno ni siquiera puede fundamentar su vida en lo que dice alguna persona, en un gran líder, en alguien que enseña la Biblia, en ningún hombre. No, 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 no. Solamente las falsas religiones consideran a sus líderes como infalibles. No hay hombre infalible. ¿No? Lo que es infalible es la palabra de Dios. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, nuestro único fundamento, mis hermanos, la palabra de Dios. No un líder, no alguien que dice en tu nombre hago milagros, no alguien que dice que profetiza en tu nombre, no, a la ley y al testimonio. A la palabra de Dios es a quien nosotros debemos recurrir. Y entonces allí nos alejamos del misticismo. La religión cristiana no es una religión de misticismo, de éxtasis emocional, sentimental apenas. Es una religión de verdad. Es una religión de estructura lógica, de teología, de reflexión, de pensamiento. Y esto tiene que ser fundamentado en la palabra de Dios. ¿No? Dice aquí, existe una fuerte tendencia en el mundo cristiano postmoderno a minimizar la relevancia de las doctrinas y a considerarlas tediosos ecos de una forma obsoleta de religión. No, no, no doctrina, no doctrina. No, 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 yo lo que quiero simplemente es a Cristo. Yo voy a una iglesia y si habla de Dios en esa iglesia, para mí está bien. Si ya habla de Jesús, para mí ya está bien, ¿no? Y no hay un análisis que va mucho más allá. No podemos confiar únicamente en aquellos que digan, Señor, Señor, yo hice estas cosas, yo hice esto. No, no, no. El fundamento es la clara enseñanza de la palabra de Dios. Esa es la roca. Y allí debemos fundamentar nuestra vida. En este sentido, mis hermanos, también en la lección de escuela sabática se nos menciona este subtítulo de experiencias cercanas a la muerte. En la Biblia se describen varias experiencias cercanas a la muerte. Y no diría de esa manera. Más precisamente, se describen relatos de experiencias en la muerte. Una cosa es una experiencia cercana a la muerte y otra cosa es una experiencia en la propia muerte, de alguien que estuvo muerto y entonces resucitó. Eso es lo que vemos en la Biblia. Hay varios que resucitaron, ¿no? Por ejemplo, en Primera de Reyes se nos habla del milagro que el Señor obró a través de Elías. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Estaba muerto y revivió. O si no, en Marcos encontramos la resurrección de la hija de Jairo. Tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Entonces, esa niña constituye otro ejemplo de la resurrección. Hay otro ejemplo que es el hijo de la viuda de Naín. Y también la Biblia registra el ejemplo de Lázaro, ¿no? Juan capítulo 11, versículo 39. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Entonces aquí encontramos la resurrección de Lázaro. Pero hay una diferencia entre estos versículos que me hablan acerca de la resurrección de estas personas respecto de las experiencias cercanas a la muerte. Una diferencia muy grande. Experiencia cercana a la muerte puede ser, por ejemplo, la muerte clínica, ¿no? Uno define la muerte clínica como quizás la ausencia de actividad cerebral, lo definir de alguna manera así, pero ¿cómo podemos definir exactamente lo que es la muerte? Que una persona se encuentra totalmente allí. Si aquella persona
que tuvo una experiencia cercana a la muerte, no debemos confundir con aquello que está en la palabra de Dios, en que la persona resucitó de los muertos. Resucitó plenamente de los muertos. Esas experiencias de personas cercanas a la muerte muchas veces hablan a una buena cantidad de esas personas. Dicen, yo estaba escuchando lo que los médicos decían, o yo vi un lugar de luz, o yo vi una experiencia bonita en el cielo, y entonces uno puede en ese momento pensar que realmente no era una muerte tal como nosotros entendemos, una ausencia plena de todo tipo de pensamientos, sentimientos, sensación de todo eso, sino que era, como se menciona, una experiencia cercana a la muerte, pero que no era la muerte, porque la muerte nada sabe. Entonces, si hay algo que sabe, entonces no es la muerte, ¿no es cierto? Alguna neurona por ahí, algún juego de neuronas puede haber producido alguna ilusión, ¿no? Pero en el caso de la Biblia, no. Ninguno que resucitó en la Biblia empieza a dar un testimonio de que estuvo en el cielo o de que vio una luz. En ningún caso, ninguno de los casos de resurrección incluyen ese tipo de testimonio. En la Biblia lo que se nos dice es, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Entonces, si yo tuve algún tipo de pensamientos en una experiencia cercana a la muerte, entonces no era la muerte, porque si hubiese sido la muerte, en ese mismo día hubiesen perecido mis pensamientos. Entonces, era una experiencia cercana a la muerte, pero no era la muerte, ¿no? Eclesiastés 9:10 dice también lo siguiente: porque en el Seol, ¿a dónde vas? No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Cuando dice no hay ciencia, quiere decir no hay conocimiento. Entonces, si yo rescato un tipo de conocimiento, alguna luz que vi, alguna conversación que escuché, algún tipo de estas cosas, si yo rescato ese tipo de experiencias, quiere decir que no estoy en el tipo de muerte de la cual la Biblia me habla. Porque la Biblia me dice, cuando uno muere, perecen los pensamientos. La Biblia me dice que ya no hay ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría, ¿no? Entonces, y allí todavía la palabra de Dios habla acerca de otra posibilidad, que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Es decir, Satanás es el que propició la primera gran mentira de la cual encontramos registro en la Biblia. Y esa mentira tiene que ver con la, eh, el hecho de decir no moriréis, ¿no? ¿Recuerdan ustedes? Dios dijo moriréis, Satanás dice no moriréis. Y a través de la historia, él ha tratado de defender esa mentira, aún tornándose él mismo como un ángel de luz. Y los demonios también como espíritus de justicia. Así, mis hermanos, que él hará todo lo posible para sustentar, para sostener esa mentira. Bien, dice aquí en esta parte de la lección, con este engaño generalizado y tan convincente para muchos, es crucial que nos apeguemos firmemente a la enseñanza de la palabra de Dios, a pesar de cualquier experiencia que nosotros u otros podamos tener que vaya en contra de lo que enseña la Biblia. Entonces ahí queda claro, ¿no es verdad, mis hermanos? Ahí está quedando claro que nosotros debemos tener una lealtad eh, hacia lo que está escrito en la palabra de Dios, porque nuestros ojos nos pueden engañar, porque nuestro razonamiento nos puede engañar, porque nuestra mano nos puede engañar, puede estar tocando, pero nuestra mano nos puede engañar, pero lo que no nos puede engañar es la palabra de Dios. Entonces, aquí la Biblia es la que determina qué es falso y qué es verdadero. Continuamos, mis hermanos, aquí con el tema de la reencarnación. Entonces, este tema de la reencarnación también es una idea muy, pero muy difundida en el mundo, la reencarnación. No debemos confundir con el tema de la encarnación. La encarnación es diferente de la reencarnación. La encarnación sí es una idea bíblica. La encarnación sí es una idea bíblica, pero la reencarnación no es una idea bíblica. Cuando la Biblia dice, por ejemplo, que el verbo se hizo carne, lo que está diciendo entonces es que Jesús se encarnó. Sí creemos en la encarnación de Cristo. No creemos en la reencarnación. Es decir, cuando una persona murió y luego esa persona
ese espíritu desencarnado, ¿no? Va y se encarna en otra persona o en otro animal, y de esa manera es un proceso infinito, ¿no? De reencarnaciones. No, veamos lo que dice sí la palabra de Dios. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después el juicio. La reencarnación contradice esta idea, porque la reencarnación me dice, tú vives en este tiempo, mueres aquí, pero naces en otro momento y en otro tiempo, en otro tiempo y en otro lugar. Cuando naces allí, vives allí y vuelves a morir. Y naces otra vez, en otro tiempo y en otro lugar. Y entonces vives allí y mueres. Y naces otra vez. O sea, hay varias muertes y hay varios nacimientos de una misma persona. Eso es la reencarnación. Pero la Biblia me dice, de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez. ¿Qué es lo que está establecido para los hombres? Que mueran una sola vez y después de eso el juicio. Si la Biblia me dice que vas a morir una sola vez y después viene la resurrección, la venida de Cristo, entonces es eso lo que nosotros debemos creer, porque está escrito así en la palabra de Dios, porque nuestro criterio para determinar qué es falso y qué es verdadero es qué dice la palabra de Dios y qué contradice la palabra de Dios. Si lo dice la palabra de Dios es verdadero. Si contradice la palabra de Dios es falso. Ese es el criterio de verdad para nosotros. Uno puede decir, pero pastor, pero qué bonita la idea de poder morir y nacer como un niño en otra cultura, en otro tiempo. Y qué bonita es esta idea de poder pensar que en otro momento yo me puedo encontrar en otra vida con otra persona. Me parece una idea muy bonita, ¿no? Bueno, mi querido hermano, la verdad no se determina por cuán bonita sea una idea. La verdad no se determina por eh, cuán interesante, cuánto me llena el corazón esa idea, ¿no? Uno puede decir, por ejemplo, que mi papá me está cuidando desde el cielo, y esa es una idea consoladora, pero la verdad no se determina por cuán consolador es una idea y cuán bonita es una idea. La verdad se determina si lo dice la palabra de Dios o, por el contrario, si contradice a la palabra de Dios. Ahora, otra cosa que también está en contra de la reencarnación en la Biblia. La Biblia primero está en contra porque dice, la Biblia, solamente hay una muerte y la reencarnación tiene muchas muertes. La Biblia me dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, somos salvos por gracia. Pero la reencarnación lo que me dice es que cada vez tú mismo tienes que pulirte, en cada nueva vida tienes una nueva oportunidad para mejorar tu carácter, para ser más espiritual, para crecer en el sendero espiritual, y entonces son varias vidas. Y alguno dice por ahí todavía, Dios es el ser que más veces se ha reencarnado. Se ha reencarnado tantísimas veces, por eso Él es superior. Nosotros podemos ser como Dios si vamos a reencarnarnos cada vez y cada vez vamos a acceder a nuevos niveles de perfección. Entonces, si uno mismo se va a hacer salvo, no necesita la gracia de Dios. No necesita que Cristo haya muerto por uno, porque uno mismo a lo largo de todos esos nacimientos, de todas esas vidas, uno mismo puede perfeccionarse. Entonces también contradice la palabra de Dios. Y también contradice la segunda venida de Cristo, porque si yo estoy vivo reencarnándome y reencarnándome, ¿para qué va a venir Jesús? Y la enseñanza de Cristo es, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Es decir, la enseñanza cristiana tiene que ver con la segunda venida de Cristo, esa es nuestra esperanza. No con encarnarme una y otra vez y entonces ahí ya hago inútil la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ven ustedes, mis hermanos, cómo es totalmente contradictoria con la Biblia la idea de la reencarnación. Va en contra totalmente de lo que dice la palabra de Dios. Ahora vamos, mis hermanos, a la siguiente parte, donde encontramos un evento muy interesante que está escrito en el Antiguo Testamento y tiene que ver con la nigromancia y los antepasados, ¿no? Muy bien, ¿a qué se refiere este tema? La nigromancia tiene que ver con la adivinación, pero en consulta con los muertos. La nigromancia, adivinación, pero consultando a los muertos. Y entonces aquí se nos habla de la historia de Saúl, mis hermanos. ¿Qué fue lo que sucedió? En Saúl nosotros vemos una historia que nos muestra esta realidad. Saúl
estaba completamente alejado de Dios. Y entonces, en esa lejanía de Dios y frente a la guerra que tenía contra los filisteos, él quería saber cómo le iba a ir en la batalla contra los filisteos. Y entonces fue a consultar a Dios. Pero la Biblia dice que no había manera como Dios le respondiese. No le respondía por los profetas, no le respondía por los sacerdotes, el Urín y el Tumín, ¿no? Que era manera como se comunicaba Dios con el pueblo y con los sacerdotes, y Dios no le respondía de ninguna manera. Y entonces Saúl entró en desesperación y él quería tener una respuesta de Dios antes de ir a la batalla. ¿Cómo me va a ir en la batalla? ¿Qué es lo que va a suceder? Quiero saber. Y entonces, ya que no tuvo ninguna respuesta, entonces él fue a buscar a una mujer adivina que entraba en contacto con los muertos, ¿no? Entre comillas, ¿no? Que era una medium, ¿no? Y eso es lo que dice, miren ustedes, la palabra de Dios. Esa historia está en 1 Samuel capítulo 28. En el versículo 11 y 12 dice lo siguiente. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Le pregunta la divina de Endor, ¿no? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Yo quiero escuchar a Samuel. Si Dios no quiere hablarme, entonces Samuel, que siempre me habló de Dios, ahora que está muerto, yo quiero comunicarme con él. No tener abiertamente en contra de la voluntad de Dios. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Ahí la mujer recién se da cuenta que es Saúl, ¿no? Y están conversando allí, porque Saúl había desterrado todos los mediums, los adivinos, aquel tipo de personas que entraban en contacto con los muertos, los había desterrado de Israel. Y estaba con miedo, ¿no? Y entonces el rey Saúl le dice, no, no tengas miedo. Y ahora noten la dinámica aquí. No temas. ¿Qué has visto? Es interesante que Saúl no está declarando, yo ya estoy viendo a Samuel. Oh, lo estoy viendo, a ver, yo quiero Samuel. Y habla directamente, no, 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 no. Ahí actúa como una medium. Es decir, la medium está en el centro, Saúl y aquello que era, entre comillas, aparentemente el espíritu de Samuel. Y entonces Saúl le pregunta, ¿qué has visto? A la mujer, a la medium. La mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra, dioses, ¿no? Así como la respuesta de espíritus, ¿no? De algún espíritu desencarnado que está subiendo de la tierra. Entonces Saúl le vuelve a preguntar. Es Saúl el que pregunta. Saúl no está viendo. Saúl está preguntando. ¿Cuál es su forma? Saúl no ve la forma, por eso es que pregunta cuál es la forma. Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Entonces Saúl entendió que era Samuel. O sea, no es que Saúl lo estaba viendo. Saúl dedujo que aquello que la mujer estaba viendo era Samuel. Y entonces humilla su rostro a tierra y le hizo gran reverencia. Qué detalle interesante. No es que Saúl está viendo directamente. Saúl está recibiendo la descripción que le da aquella adivina. La adivina le está diciendo cuál es la forma. La adivina le está diciendo qué es lo que está viendo. Y él deduce, entonces se trata de Samuel. O sea, es la intermediaria, la adivina, y Saúl deduce, ¿no? Él concluye que se trata de Samuel. Y entonces eso es lo que cuenta la palabra de Dios. Y allí Samuel le habla acerca de Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. Es decir, le está diciendo mañana vas a morir, ¿no? Así como yo estoy muerto, tú vas a estar conmigo. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. La pregunta ¿es Samuel aquel que está conversando con Saúl? ¿Es Samuel aquel que está conversando con Saúl? Primero, habría que recordar la enseñanza bíblica acerca del estado de los muertos. No saben nada, no tienen más parte de lo que hay sobre la tierra, por lo tanto no podía ser Samuel. También la Biblia nos dice que a Dios le es abominación la comunicación con los muertos. El Señor considera que eso tenía que ser raído por completo de la tierra de Israel. Entonces, ¿cómo el Señor va a permitir, digamos, este tipo de escenas
El Señor no produce esas cosas. Esto viene de Satanás, que también se disfraza como ángel de luz. Y si se disfraza como ángel de luz, no le será difícil disfrazarse como Samuel y tener el conocimiento que tenía Samuel. Incluso algunos dicen, pero esto tiene que ser verdadero, porque Samuel le dice una profecía y la profecía se cumple. Y entonces uno dice, esto es verdadero. Pero uno habría que recordar, mis hermanos, Satanás tiene capacidad de hacer profecía y de cumplir con las profecías. Bueno, Satanás no tiene un conocimiento del futuro como Dios lo tiene. Solo Dios es omnisapiente, solo Él es omnisapiente. En cambio, Satanás no. Satanás tiene un conocimiento limitado, poco acerca del futuro, pero él sí puede hacer profecías y que puede cumplirlas, ¿no? Es como, por ejemplo, yo voy a decir una profecía, ¿no? Y mañana, en la casa de al frente, en la casa que está al frente mío, eh, va a caer una piedra que va a destruir la ventana. Esa es mi profecía, ¿no? Y al día siguiente, yo mañana voy, tiro la piedra y la ventana se destruye, ¿no? Es decir, yo mismo cumplí con la profecía. Más o menos eso es lo que puede hacer Satanás. Si no tiene un cumplimiento acerca del futuro, no tiene un conocimiento acerca del futuro, lo que sí él puede es decir algo que va a hacer y después hacerlo. Ahora, en el caso que nosotros estamos viendo aquí, era evidente que Dios ya había dejado, había apartado, se había apartado por completo de Saúl. Y cuando alguien se aparta por completo de Dios, está en la experiencia del pecado y de la muerte. Entonces lo que iba a sobrevenir sobre Saúl era consecuencia de sus propios actos. Se podría decir que ya estaba de alguna manera echada su suerte porque estaba sin Dios en su vida y todo era derrota y fracaso y él llegó a morir. Entonces no era el cumplimiento de una profecía que Satanás o que en la forma de Samuel hubiese hecho, ¿no? Sino era algo que se podía prever fácilmente por la vida que tenía Saúl hasta ese momento. Pero el llamado que hace Dios es el siguiente, ¿no? Dice que algunos dicen, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, es decir, que te hablan con palabras bonitas. Y ahora responded, dice, ¿qué tenemos que decir? ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. El pueblo de Dios no está llamado a consultar con los muertos. El pueblo de Dios está llamado a consultar con Dios. Dios que es el autor de la vida. Dios que es el que conoce todas las cosas. A Él tenemos que acudir. Él es aquel que tiene todas las respuestas para nuestra vida. Ahora, mis hermanos, vamos a ir a la última parte, donde encontramos allí el título de las personificaciones y otras apariciones, que también encontramos en nuestro mundo. Hay muchas personas que hablan acerca de aparecidos, ¿no? De fantasmas, ciertas apariciones que vienen y entonces están preocupados respecto de eso. ¿Qué nos puede decir la palabra de Dios acerca de esto? Que Satanás también puede producir apariciones. Miren, ya hemos leído este texto bíblico. No es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. O sea, Satanás se disfraza como ángel de luz. Sus ministros, es decir, sus demonios, también se disfrazan como ministros de justicia. Y en Efesios capítulo 6 se nos habla acerca de la naturaleza de nuestra lucha. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra personas, sino contra potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, habla acerca de seres espirituales de maldad, habla acerca de los demonios. Es un mundo real, ¿no? Del cual me habla la Biblia. No son producto de nuestra imaginación. Nuestra lucha es contra seres espirituales de maldad que pueden asumir formas engañosas, personificar. Entonces, la doctrina bíblica de la inmortalidad condicional de los seres humanos saben que cualquier aparición o comunicación con los muertos es de origen satánico y debe rechazarse mediante la poderosa gracia de Dios. Si alguien viene para mí y me dice, pero mira,
yo he logrado conversar con mi padre que estaba muerto y él me ha dicho cosas que solamente yo y él conocemos. Tiene que ser mi padre ese espíritu que aparece allí. Entonces podemos decir con toda certeza que los muertos nada saben, porque eso es lo que dice la Biblia, que no debemos intentar entrar en ese tipo de manifestaciones porque son de origen satánico, porque vienen desde el mismo corazón de Satanás. Y Satanás, mis hermanos, es un cobarde y es un traidor y un traicionero, porque lo que él va a hacer es usar a nuestros seres queridos para poder engañarnos a nosotros, para llevarnos por falsedades, ¿no? Y uno puede decir, yo veo, pero mis ojos están viendo, se parece a mi papá. Estoy escuchando su voz es exactamente igual que la de él. Estoy conociendo cosas que solamente él y yo conocemos, y entonces tiene que ser mi padre. Ahora bien, frente a toda esa evidencia que te dicen tus ojos, que te dicen tus oídos, que te dice tu razonamiento, está lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuál es el criterio de verdad que nosotros los cristianos tenemos? No lo que dicen nuestros ojos. Podemos ser engañados por los ojos. No lo que dice nuestro razonamiento. Nuestro razonamiento puede ser engañado también. Sino lo que dice la palabra de Dios. Ese es el criterio de verdad. No lo que siento en mi corazón, no los deseos o las emociones o los sentimientos. No, no. El criterio de verdad es, ¿dice eso la palabra de Dios? ¿Enseña eso la palabra de Dios? Si la Biblia dice que los muertos nada saben, mis ojos pueden estar viendo, mis oídos pueden estar escuchando, mi razonamiento me dice una cosa, pero yo prefiero escuchar lo que dice la Biblia, porque eso es lo que determina qué es lo verdadero y qué es lo falso. Entonces, mis hermanos, hay múltiples engaños que aparecerán en el tiempo del fin y que ya están apareciendo sin duda, que quieren llevar a las personas por un sendero diferente a lo que dice la palabra de Dios. Estamos hablando acerca de los dos cimientos, ¿no? No fundamentemos nuestra vida en nuestros sentimientos, no fundamentemos nuestra vida en nuestros razonamientos. Debemos fundamentar como el hombre prudente, edificar sobre la roca, sobre Cristo y sobre su palabra, porque la palabra de Dios me habla de Cristo. Y así cuando vengan lluvias, ríos y vientos, no caerá. Mi vida estará fundamentada en aquello que es verdadero, aquello que es real. No hagamos como el hombre insensato, que edifica sobre la arena y que cuando vienen la lluvia, los ríos y los vientos, lo que sucede es que cae y es grande la ruina, porque está fundamentado en la arena. No construyas sobre la arena, mi hermano, sobre la arena de tus sentimientos, tus emociones, tus razonamientos. Edifica sobre aquello que está escrito en la palabra de Dios. También hemos visto acerca de las experiencias cercanas a la muerte y llegamos a una conclusión. Hay varios casos de resurrección en la Biblia. El caso de Lázaro, por ejemplo, ¿no? Lázaro estaba muerto, muerto, pero bien muerto, ¿no? 4 días y su cadáver se estaba descomponiendo ya. Y en ningún caso que encontramos en la Biblia hay una descripción de un pensamiento consciente después de la muerte. Todos los que resucitaron, ninguno da un testimonio. Yo estaba en el cielo. Yo estaba como espíritu desencarnado. Ninguno. Y los casos actuales son de experiencias cercanas a la muerte. Pero los casos de resurrección en la Biblia son de experiencias de haber pasado la muerte. No cerca de la muerte únicamente, sino haber pasado la muerte. Y ninguno de estos casos nos habla acerca de espíritus incorpóreos que sobreviven al cuerpo después de la muerte. También la lección de esta semana nos habla acerca de la reencarnación y los grandes peligros que tiene esta creencia. La reencarnación contradice la mortalidad y la resurrección. La Biblia me dice que nosotros morimos. El alma que pecare, esa morirá. La paga del pecado es la muerte. La reencarnación me dice, no moriremos, sino que vas a vivir otra experiencia. Vas a continuar tu vida, ¿no? Hay diferentes formas de reencarnación, pero la idea es que continúas viviendo de alguna otra manera, y eso no es lo que dice la Biblia. La reencarnación niega la gracia, niega la salvación por gracia, porque cada uno se hace salvo. Me voy reencarnando y me voy perfeccionando por mí mismo. Entonces, ¿para qué necesito a Jesucristo? La reencarnación me dice que yo puedo tener decisiones en otras vidas. La Biblia me dice que en esta vida es la única decisión. Hoy es el día de salvación. Por eso me hace urgente que decida hoy por Jesucristo. La reencarnación me dice, no, en otra vida yo podré perfeccionarme. Una enseñanza contraria a la Biblia. La segunda venida de Cristo me dice
que yo resucitaré cuando Cristo venga. La reencarnación me dice, tú no mueres, continúas viviendo en un momento diferente, en otro lugar, o a veces te reencarnas en animales también, ¿no? Que viene a ser la idea del hinduismo también, ¿no? O si no, que hay también oportunidades después de la muerte. Y la Biblia me dice, no, solamente esta vida es tu única oportunidad. Ahora es cuando hay que decidir. Entonces, yo a través de la reencarnación podría postergar indefinidamente mi entrega a Jesucristo. Y eso es algo que encaja muy bien con el propósito del diablo, ¿no es cierto? Vamos, mis hermanos, con el incidente de la divina de Endor, que hemos dicho. Saúl hace varias cosas equivocadas, ¿no? Por ejemplo, Saúl juró por Jehová, dice allí, ¿no? Mira, no te pasará nada. Saúl le dice, hazme venir a Samuel. Y le dice, ¿qué has visto? Y le dice, ¿cuál es su forma? Lo que hemos visto entonces es que Saúl no habla directamente con Samuel, sino que lo hace a través de la adivina de Endor, ¿no? Que es la que le va diciendo cuál es el mensaje, le va a contar. La conversación es a través de la medium, ¿no? Entonces se trata de una manifestación de un espíritu demoníaco que toma la forma de Samuel y las palabras de Samuel para poder engañar a Saúl, y Saúl comete el terrible pecado de entrar en contacto con algo que Dios había dicho que era abominación, que los encantadores y que los que conversan con los muertos son abominación a Jehová. Y finalmente, mis hermanos, nuestra lucha en esta vida no es una lucha contra sangre y carne. Es una lucha contra principados, potestades, contra huestes espirituales de maldad, gobernadores de las tinieblas. Es una lucha espiritual, me dice el apóstol Pablo. Y como es espiritual, yo debo tomar la armadura de Dios. Y la armadura de Dios consiste en las realidades espirituales, el tesoro de la fe cristiana, que tiene que ver con el casco de la salvación, la coraza de la justicia, el cinto de la verdad, el escudo de la fe, la espada de dos filos que es la palabra de Dios y el calzado que es el evangelio de la paz. Todo esto constituye la armadura. Entonces, querido hermano, vamos a ceñirnos con la armadura de Dios, vamos a fundamentar nuestra vida en lo que dice la palabra de Dios y así estaremos prevenidos y seremos victoriosos contra los terribles engaños que Satanás está presentando en nuestro tiempo, en el tiempo del fin. Vamos a ir a la parte de aplica. ¿Cómo podemos ayudar a otros a sortear los engaños de Satanás del tiempo del fin sin exponernos personalmente a la influencia engañosa de estos mismos engaños? ¿Cómo podemos ayudar a otros? Bueno, lo principal, mi querido hermano, es que primero tú estés fundamentado en la Biblia. Si tú estás fundamentado en la Biblia, si conoces la palabra, si tu fe está firmemente anclada en la palabra de Dios, los engaños de Satanás no podrán hacer mella en tu vida. Pero si no conoces la Biblia, si no conoces la enseñanza clara de la palabra de Dios, cualquier viento de doctrina puede llevarte al lugar que Satanás quiere. Entonces necesitamos fundamentarnos en la Biblia, conocimiento de la palabra de Dios, la enseñanza bíblica tiene que estar en nuestra mente y entonces así podremos también ayudar a otras personas. Podemos compartir con otras personas. Vamos a la parte final, mis hermanos, la parte del CREA, donde tenemos las preguntas claves. 5 preguntas claves para consolidar nuestro aprendizaje respecto a la lección de la escuela sabática de esta semana. Te animo para que también entres en la descripción del video, porque allí estaremos presentando un link para que nos lleve a las preguntas claves de la escuela sabática. Así que les animo para que puedan participar también de esta manera. Mis hermanos, llegamos entonces al final de la lección de la escuela sabática de esta semana. Dios te bendiga. Te animo para que puedas suscribirte a este video, para que puedas poner las notificaciones y poder también participar del estudio que realizamos cada semana. Un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga.